Cuando una persona es encadenada, todos nosotros somos encadenados junto a él, porque la libertad o es para todos o no es para nadie. Albert Camus. A 100 años de la promulgación y vigencia de la Constitución Política Mexicana, más que un pasatiempo, se vuelve una necesidad y obligación reflexionar en torno a ella y concientizarnos con las causas que terminaron generando su contenido. Sin duda alguna, desconocer la historia es equivalente a negar las causas de la libertad. Por eso, el día de hoy me doy a la tarea de defender a la Constitución Política Mexicana y dar defensa de esos 100 años de promulgación para una mejor práctica de la misma. La retrospectiva empieza con el liberal individualismo, corriente que impulsara y promulgara los derechos en favor del individuo. En aquella época, pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu o John Locke comenzaron a promulgar la libertad del hombre, comenzaron a dejar la subordinación de la población hacia sujetos que se hacían con el título de monarcas de forma autoritaria, ejerciendo las funciones de Estado bajo el totalitarismo, negaban el desarrollo de la libertad en las personas. Por ello, se comenzaron a promulgar las instituciones y derechos en defensa de la ciudadanía mexicana, mismo que terminara generando la llegada de procesos democráticos para la toma y ejercicio de Estado, que terminaran promulgando la igualdad jurídica, el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y obligaciones y la división del Estado para su ejercicio en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, nuevos problemas exigen distintas soluciones, y así ocurrió en el siglo XIX, con pensadores como Carlos Marx, Friedrich Engels o Piotr Kropotkin. Se promulgaba no ya más la necesidad de la exigencia a la igualdad jurídica únicamente, sino la igualdad fáctica, aquella que se viera materializada bajo las relaciones sociales. Así entonces se alza la Revolución Armada en México, tomando como corrientes del pensamiento al liberal individualismo y al socialismo. La Constitución, que más tarde se promulgaría en el 17, sintetizaría ambas corrientes del pensamiento. Por un lado, el liberal individualismo, que enfocara el desarrollo del derecho en torno a la defensa del individuo, y por otro lado, el socialismo, que promulgara la defensa en torno a los grupos sociales. Decía Ignacio Burgoa en su libro Las garantías individuales: la justicia social precede necesariamente a las aspiraciones individuales por un lado y a las aspiraciones grupales por otro. De manera que la virtud de nuestra Constitución política reside en que sintetizó ambas corrientes del pensamiento, la liberal individualista y la socialista. De manera entonces que la justicia social se haría de la encomienda para el desarrollo de esta nación. Más tarde, en pleno 2017, nos encontramos con un crecimiento en materia de derechos humanos, pues derechos no son únicamente los que explícitamente se encuentran en nuestra Constitución, sino todos aquellos tratados internacionales de los que México forma parte hoy en día. Tenemos una Constitución digna y justa para el desarrollo de nuestra sociedad, pero el problema es que no se respeta. El problema es que no hay una aplicación de los preceptos constitucionales y de la noción que aguardan en la igualdad y la libertad social. Decía Platón: un hombre que no defiende sus ideas, o no vale nada sus ideas, o no vale nada el hombre. Por ello, debemos hacer defensa de la Constitución y promulgar su ponderación por encima de cualquier voluntad, sea particular o social, pues en ella reside la medianía, en ella reside la justicia que hará crecer a esta nación. Sin embargo, si seguimos omitiendo los preceptos constitucionales, tal como lo hace ver la ciudadanía en el día a día, este país no conocerá de la democracia. Como ejemplo de ello tenemos el artículo 2 constitucional, mismo que habla de la gama de instituciones y derechos que se han de girar en torno al sector indígena del país. Por otro lado, tenemos las prácticas diarias de una ciudadanía que hace exhibición de su carencia de valores y conciencia social, pues los indígenas se ven vulnerados en el trato humano, se ven discriminados ya sea en la forma en la que hablan, en la que visten o por su cultura. Por otro lado, tenemos el machismo que desafortunadamente se hace ver en una sociedad como la nuestra en el siglo XXI.
Por otro lado, tenemos a grupos vulnerables como lo son los homosexuales, mismos que ni siquiera conocen de la igualdad jurídica. Por otro lado, tenemos las funciones de Estado, mismas que no se han desempeñado de forma sumamente correcta. Tenemos una serie de deberes que encomienda la Constitución al Estado mexicano, mismas que desafortunadamente no se han terminado de concretar en la vida real, en las prácticas diarias. Cometeríamos una falacia normativa si se calificara el desarrollo de nuestra sociedad en torno a las leyes, pues nosotros, los seres humanos, no nos debemos a supuestos de derecho, sino a hechos de los que sufrimos y somos parte en el trato humano diario. Como ejemplo, tenemos entonces a las disfunciones que desafortunadamente se llevan a cabo. Tenemos al artículo 27 constitucional en su fracción 20, misma que habla de la planeación hacia el desarrollo económico del país, con el sector rural integrado en el mismo. Desafortunadamente, el campo mexicano ha sido olvidado, pues en el campo mexicano no únicamente hay necesidades, sino hambre. En el campo mexicano hay tanto narcotraficante por culpa de las necesidades que se gestan allá. Por otro lado, tenemos el tan desagradable autoritarismo que debemos lamentar y tratar de inhibir con esfuerzo diario. Tenemos a Tlatelolco 68, una memoria que no se debe olvidar. Estamos a casi 50 años de aquel acto terrorista de Estado. Estamos a casi 4 años de Iguala 2014. No podemos llamarnos una sociedad libre si permitimos que se censuren a las voces de jóvenes estudiantes que exigen la aplicación de la ley. No podemos llamarnos una sociedad democrática si seguimos permitiendo que se atente contra la libertad de expresión. En los últimos 17 años, solo en los últimos 17 años, tenemos a 129 periodistas que ya no llegaron a casa con sus familias después de un día más de trabajo. En los últimos 17 años tenemos a 129 periodistas que no conocieron del calor de sus familias por culpa de la censura. No podemos llamarnos una sociedad libre si seguimos permitiendo que se silencie a los ciudadanos mexicanos. Organismos internacionales como Freedom House o Reporteros Sin Fronteras constan objetivamente el atentado hacia la libertad de expresión y el cumplimiento de los derechos humanos. Y esto, cabe aclarar, no es culpa de uno o dos partidos políticos. Esto es culpa de la ciudadanía en general, porque México carece de valores humanos, porque la gente carece de conciencia social. Vemos en el día a día cómo se es partícipe de la cultura hacia la corrupción y al desagradable desarrollo de la impunidad que tanto daño le hace a este país. Mientras México siga careciendo de ética en su ciudadanía, las cosas seguirán siendo iguales. Decía Rousseau, a los hombres los direcciona la educación como a las plantas el sol. El día en que comencemos a hacer de la educación en México el promotor y el instrumento para la generación de la libertad, este país podrá hablar de un Estado de Derecho que se hace valer en la vida diaria. El día en que México comience a direccionar sus conductas en torno al respeto de la Constitución, que hace sintetizar las voluntades y aspiraciones sociales, este país comenzará a conocer de la democracia diaria. México es un país con muchos recursos naturales. Sin duda alguna tenemos la capacidad de gestar la libertad de forma diaria. Podemos acercarnos hacia el desarrollo de la igualdad. Podemos sin duda alguna gestar cambios mismos que se deben dar aquí, en los semilleros de las sociedades, en las universidades. No únicamente debemos formarnos como profesionistas capaces, sino como ciudadanos éticos y ejemplares, porque a fin de cuentas somos nosotros los que decidiremos si seguir o no con el desarrollo de la cultura, la corrupción. México necesita de una cultura con el apego hacia la ley. Necesita dar cumplimiento a una constitución tan digna y justa como la nuestra y a comenzar a ponderarla sin duda alguna por encima de todas las aspiraciones que se puedan girar en contra de ella. La constitución hace a la sociedad mexicana, pero la sociedad mexicana no ha dado cumplimiento de una ley tan justa que hace sintetizar las aspiraciones y el desarrollo nacional. Podemos entonces dar cumplimiento hacia la democracia y al Estado de Derecho mediante el apego a la ley y la tan necesaria cultura a la legalidad. Diría Platón, las verdaderas leyes son aquellas que benefician al Estado. En cambio, aquellas que benefician a unos cuantos son dignas de las facciones, y lo que en aquel lugar se conoce como justicia no es más que una
una vana palabra.